Hoy vamos a tomar contacto con un estudio que se ha hecho a través del CERES, los impactos de la crisis en los hogares. Quienes desarrollarán el tema será Daniel Moreno. Bienvenido, Daniel, adelante. Les voy a compartir la presentación que tengo con los datos de la encuesta y de algunos otros datos que me parecen importantes para discutir los temas estos de la hipótesis de Roberto de crisis combinadas, que me parece muy interesante, pero además las estrategias en las que podemos pensar como país para empezar a salir de ellas. Gracias. El título de esta presentación se llama Justicia, Reconciliación o Protesta Social, que son, me parece que tres posibles alternativas que los bolivianos buscamos de manera frecuente para resolver nuestros problemas y que podemos plantear que están en la mesa ahora como salidas a las crisis combinadas que vamos a discutir después. La idea es que los datos de opinión pública nos pueden dar a través de las tendencias, a través del estado de ánimo de la población, de los promedios nacionales, una idea de cuáles son las cargas mayores o las preferencias mayores que tiene la población y las condiciones para poner en práctica cada una de estas tres salidas, ¿no? Entonces, los datos que uso inicialmente son de la encuesta de CERES de septiembre de este año que ya ha presentado Roberto. Y van a ver que el análisis de estos datos me deja, al menos a mí, con más preguntas que respuestas conclusivas de cuál es la salida hacia adelante. Primero está el tema de la justicia. El gobierno dice que no puede haber reconciliación en el país si es que no hay, primero, justicia y si es que no se procesa judicialmente a todos los responsables de los sucesos del año 2019 y de lo que pasó después. Para que esto pueda servir, para que la salida de la justicia sea una alternativa viable, tendrían que haber mínimamente las condiciones institucionales que garanticen el Estado de Derecho, que garanticen que la ley se administre de manera justa y parcial. En la encuesta incluimos esta pregunta que le dice a la gente: ¿qué tan convencido está usted de que los tribunales de Bolivia garantizan un juicio justo? Menos de 3% de los bolivianos están muy convencidos de que el sistema de justicia les garantizaría un juicio justo y menos de 1 en 8 están algo convencidos de esto, ¿no? Al final, 80%, más de 80% de los bolivianos duda de la entereza y de la capacidad que tienen los tribunales de justicia del país de garantizarles a los ciudadanos un juicio justo. Y esto, por supuesto, que no es... no sorprende, las deficiencias y limitaciones del sistema judicial en Bolivia son muy grandes y este espacio de diálogo se ha tratado con anterioridad y con bastante profundidad ese tema. Pero lo que es interesante es que esta es una percepción que ha ido cambiando de manera importante en el tiempo. Estos son los promedios en Bolivia, utilizando los datos del Barómetro de las Américas, del APOP, de la confianza en un juicio justo. A principios del año 2000, de la década del 2000, la tendencia era positiva. Los bolivianos creían cada vez más que su sistema de justicia le garantizaba un juicio justo. Y esto llega a su punto más alto después de la aprobación de la nueva Constitución, el año 2010, que es un momento en el que coinciden muchos indicadores de alta legitimidad del sistema político boliviano. Pero después la confianza en esta capacidad básica de un Estado se va a pique y cae de manera persistente a partir del 2012 hasta llegar a sus niveles más bajos desde el 2017 hasta el 2020, que no cambian, básicamente se quedan ahí muy, muy bajos. Bolivia no es el país que está peor en esto. Las percepciones en Chile, en la Argentina y en Perú, en América Latina, son todavía más bajas
en torno a las capacidades del sistema de justicia boliviano, pero lo que es interesante, y este es un hallazgo que se los quiero presentar ahora y al que voy a volver al final, es que esta confianza, la confianza en el funcionamiento mínimo del Estado a través de la garantía de los procedimientos judiciales justos, depende fuertemente a partir más o menos del año 2006-2008 de la percepción que tiene la persona sobre el Ejecutivo, no sobre las Cortes, sino sobre el presidente de la República. Este es el promedio de confianza en un juicio justo, la línea más azul para quienes aprueban la gestión presidencial y la línea negra es para quienes desaprueban, la punteada es para los neutros. Entonces, si se fijan, entre el año 2000 hasta el 2006 no había mucha diferencia relacionada a la posición política de la persona, pero a partir del año 2006 hay una tendencia divergente de fragmentación de la legitimidad institucional que hace que al final, el año 2019, que es el último para el cual tenemos información de esta variable, haya una gran distancia entre quienes aprueban y quienes desaprueban a la gestión presidencial. Una distancia en relación a la capacidad que perciben que tiene el Estado de garantizar un juicio justo. Lo que estoy diciendo es que la percepción del Ejecutivo condiciona la legitimidad y la confianza en todas las otras instituciones del Estado. Eso es una legitimidad fragmentada. En segundo lugar, la reconciliación. Hay quienes dicen no se necesita hacer un proceso judicial, la vía judicial no es la adecuada para resolver y aclarar lo sucedido el 2019 y el 2020, sino lo que se necesita es un proceso de reconciliación nacional. Preguntamos entonces en qué medida considera la persona que el gobierno nacional busca la reconciliación nacional. Apenas una cuarta parte de la gente dice que el gobierno, un poco más de una cuarta parte, el gobierno en verdad está interesado en la reconciliación nacional. No, estos son los datos de los que no están, no veía ahí mi leyenda. Todo ese pedazo son quienes no creen que el gobierno busca la reconciliación nacional. 12% cree que sí busca y hay un 26% que cree que más o menos, que tiene una visión positiva, pero no totalmente convencida de la actitud del gobierno boliviano para buscar la reconciliación entre los bolivianos. Lo interesante, nuevamente, es que esta percepción está fuertemente condicionada por la posición política de las personas. Quienes votaron por el presidente Arce están mucho más convencidos aquí de que el gobierno busca la reconciliación nacional de quienes deberían ser parte de ese proceso de reconciliación nacional, que es la oposición. Es decir, las personas que son críticas del gobierno o que votaron por la oposición no creen que el gobierno nacional esté buscando un proceso de reconciliación. Y también hay una relación con el nivel socioeconómico y con la edad que no son tan relevantes ahora. Pero de nuevo hay un condicionamiento de la percepción acerca de la voluntad del gobierno de buscar reconciliación que depende de la posición política de la persona. Y la tercera salida es esta de la convulsión social, que la ponen en práctica tanto el gobierno y el MAS, ahora con la marcha que va de Caracollo hacia La Paz y que es una prueba de fuerza callejera, como la oposición y los movimientos cívicos que hace un par de semanas también estaban movilizados en las calles. La pregunta dice, en Bolivia es necesario bloquear calles y caminos para cuidar nuestros intereses. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que esto sea verdad? Y lo que es sorprendente es que la mayoría de los bolivianos no están de acuerdo con que sea necesario salir a las calles para bloquear y cuidar nuestros intereses. Y eso, por supuesto, contradice uno de los recursos políticos más habituales que tienen los bolivianos para presentar sus demandas y para representar sus intereses, ¿no? Entonces, hay
no sé si es una suerte de disonancia cognitiva o hay actitudes que no coinciden con estas afirmaciones y con los valores que están detrás de estas respuestas. Pero en suma, combinando ninguna de las tres alternativas, ni la salida por la vía judicial, ni la salida por la vía de la manifestación callejera, ni la de la reconciliación, parece tener una mayoría de la población boliviana que la sustente al menos en estas sus opiniones. Me quedo con esa conclusión inicial para pasar a discutir esta hipótesis que plantea Roberto de las crisis múltiples, de la combinación de crisis, ¿no? Hace un momento nos ha dicho que se combina la crisis económica con la crisis sanitaria, con la crisis política, y es algo que por supuesto tiene sentido y que quiero ver si es que también tiene sustento en los datos. Para que esto sea así, deberíamos verificar en la información dos cosas. Uno, que la crisis sanitaria y la crisis política, que la crisis política y la crisis económica coincidan de manera temporal con la crisis sanitaria, que de alguna manera haya una simultaneidad entre los tres procesos, o que al menos la crisis sanitaria sea previa y que profundice los problemas de confianza en las instituciones y, por supuesto, los problemas económicos. Y la segunda es a nivel de las personas, por la cual deberíamos encontrar que quienes se sienten más vulnerables hacia la pandemia, hacia la crisis sanitaria, quienes tienen más miedo del COVID, sean también los que tienen valores de confianza más bajos, ¿no? Ahí sí estaríamos viendo una relación de causa-efecto más plausible. Es interesante que los datos sostienen en parte la hipótesis esta de las crisis múltiples o crisis simultáneas. En este gráfico de aquí arriba a la izquierda, les muestro el promedio de aprobación del trabajo del presidente, de aprobación presidencial en la línea sólida entre 1998 y el 2021, y la evaluación de la situación económica personal a través de una pregunta que dice, ¿su situación económica personal, la situación económica suya y de su familia es mejor, igual o peor que la del año pasado? Claramente, la percepción económica, la evaluación económica que hacen las personas de su familia coincide con la hipótesis que plantea Roberto, porque hay este desplome brutal del promedio de evaluación de la situación económica de las familias el año 2001, ¿no? Inmediatamente después de la pandemia, el porcentaje de personas que cree que su situación económica es mucho peor que la del año pasado es muy grande, ¿no? Mucho más grande que nunca. Pero eso no sucede con la crisis política. La aprobación presidencial llega a su punto más bajo precisamente en noviembre del 2020, que es este punto, esto es octubre del 2020, justo antes de la elección presidencial de octubre del año pasado, pero después se recupera. Ahora la aprobación del presidente Arce no es buena, no es de las más altas que ha habido en los últimos años, pero es bastante mejor de la que había antes, ¿no? Entonces, la crisis económica sí coincide con la crisis sanitaria, pero la crisis política no lo hace del todo. Y este es otro factor que me parece importante mostrarlo, que tiene que ver con la crisis que tiene otras dimensiones. Por ejemplo, esta relacionada a los servicios. Esta es la asistencia escolar a secundaria, que se cae de manera drástica. Si se fijan, durante los últimos años fue bastante constante, hasta el año 2020, donde se cae, y mucho peor después de la clausura apresurada del año escolar en julio del 2020, ¿no? Entonces ahí está otra dimensión de servicios que tiene la crisis, que es importante tener en cuenta. Pero en relación a la crisis política y la apuesta esta de Roberto, y termino muy pronto para no extenderme más, de que la crisis sanitaria afecta de manera negativa la confianza,
El gráfico de la izquierda está mostrando el promedio de acuerdo que tienen los bolivianos con la idea de que sus derechos básicos están protegidos por el sistema político. Una cuestión de confianza básica en la eficacia del gobierno, ¿no? Y como ven, que la misma historia en la confianza en el juicio justo llega a su punto más alto el año 2010 y después se cae de manera consistente hasta el año 2020. Pero el 2021 vuelve a recuperarse, más bien es como si la llegada de la pandemia hubiera generado, no sé, algún tipo de ausencia que es suplida por el Estado, o que hubiera actuado de manera paradójica y en lugar de erosionar más la confianza en las instituciones, con por supuesto, las grandes falencias sanitarias que tiene el país, más bien ha tenido este efecto diferente. Y lo mismo sucede con la confianza en el Tribunal Electoral, aquí en las líneas punteadas, y la confianza en general en las elecciones como institución en el país. En lugar de seguir cayendo, se recuperan después de la crisis, del momento más duro de la crisis política boliviana, que es el año 2019, con el fracaso de las elecciones de octubre de ese año. Pero lo que sí sucede, y a esto quería volver al principio, es de nuevo la profundización de las tendencias divergentes condicionadas por la posición política de la persona. De nuevo, esta es la percepción de que los derechos básicos de los ciudadanos están protegidos. Como les he dicho, depende fuertemente de la aprobación presidencial. A partir del año 2008 se disparan, las tendencias son diferentes. El año de la transición, el gobierno de transición, las diferencias se hacen mucho más pequeñas, como pueden ver, más bien convergen, tienden a converger aquí. Pero de ahí nuevamente, a partir de la llegada de Luis Arce al poder, otra vez vemos esta señal de polarización, esta señal de que unos, quienes aprueban al presidente, creen en el Estado y en su capacidad de garantizar los derechos básicos, y otros, quienes no aprueban al presidente, dudan cada vez más fuertemente de esta capacidad fundamental del Estado. Entonces hay una fragmentación que tiene que ver no tanto con la pandemia, sino con los liderazgos políticos y con la posición que tiene la posición política que tiene la persona en relación al presidente. Y quizás la explicación final de por qué la pandemia ya no tiene ese peso tan grande que uno podría esperar sobre las actitudes políticas tiene que ver con que la gente ya no se preocupa por el COVID. Estos son los porcentajes de personas que en distintas encuestas que hemos hecho decían que se sentían muy preocupados o preocupados por la pandemia en Bolivia. En agosto de 2020, casi 8 de cada 10 bolivianos decía que estaba muy preocupado por la pandemia. En noviembre de ese año esto baja, el porcentaje de preocupados es de apenas, es de solamente 2/3. Para agosto de este año era de la mitad, y yo estoy seguro que si ahora en noviembre volvemos a levantar esta información, la preocupación se va a ver diluido aún más, ¿no? Entonces, la pandemia ha dejado de generar miedo que se traduzca en desconfianza hacia otras personas o hacia el Estado, y ya no le preocupa a la gente como le preocupaba tanto. O al menos esa es la lectura que yo tengo de los datos, y voy a estar feliz de conversar después sobre ello.